Dice la Biblia allí en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová. En el libro del Apocalipsis dice, aquí está la paciencia de los santos. Y así podríamos recorrer a lo largo de toda la Biblia, que vez tras vez nos dice que los hijos de Dios tienen esta característica sobresaliente, la paciencia. ¿Se puede ser paciente? ¿Podemos alcanzar paciencia en medio de un mundo, de una sociedad que nos invita a todo lo contrario, a ser apresurados, a querer que las cosas sean ya, ahora? Quiero invitarte a que te quedes para que juntos podamos ver en el momento de reflexión que vamos a tener juntos, en lo que hemos estudiado de la escuela sabática, la importancia de aprender a guardar en el crisol. Bienvenidos a Momentos de Reflexión. Un jueves más nos juntamos para reflexionar un momento en lo que hemos estado estudiando de la escuela sabática. Esta semana el título es Aguardar en el crisol. ¿Se puede ser paciente? Nos preguntábamos al comienzo del programa. Vez tras vez la Biblia habla de que el cristiano tiene que ejercer paciencia. ¿Es esto posible? En la década de los 80 había una canción muy popular que decía, lo quiero todo y lo quiero ya. En un mundo que predica esto, ¿no? La inmediatez de todo. Y a medida que ha ido avanzando la tecnología, las nuevas generaciones se han ido acostumbrando a todo rápido, a todo inmediato, a la gratificación instantánea. Estos aparatos están diseñados justamente para eso, para tener gratificación instantánea. Pero inclusive el propio mundo se está dando cuenta, los científicos, los médicos, la importancia de aprender a ejercer paciencia. Leíamos en la lección los estudios que se han hecho, cómo las personas que aprenden a detener y a postergar en el tiempo las gratificaciones personales son las personas que a lo largo del tiempo son más felices y tienen más éxito. Y esto ya lo presentaba la Biblia, la importancia de aprender a resignar cosas, a aprender a esperar y como cristianos a esperar en Dios, a que Dios haga su voluntad en nuestras vidas. ¿Podemos encaminar esto? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, he tomado algunos de los textos de la Biblia que teníamos esta semana para recordar lo que personalmente creo son algunos de los aspectos más importantes a tener en cuenta en nuestras vidas. Por eso te voy a invitar a leer allí en el libro de Romanos, el capítulo 15 y el versículo 4 y 5, qué nos dice el apóstol Pablo. Y ahí comenzamos en la génesis, podríamos decir, del proceso de cambio que se podría dar en tu vida y en mi vida para ser hombres y mujeres pacientes. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza, se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. El Dios de la paciencia. Por eso el versículo que teníamos de memoria decía que la paciencia es un don, un fruto del Espíritu Santo. Pero aquí nos presenta la primera parte del camino. El texto dice lo que se escribió antes. Pablo está hablando de lo que tenemos en la Biblia que él tenía en aquel momento. Lo que se ha escrito en la palabra de Dios nos dice que se escribió para nuestra enseñanza, para que de aquí aprendamos. En esa relación espiritual que mantenemos con Cristo por medio de la Biblia, por medio de la oración, se va a producir una enseñanza, dice, que va a producir en nosotros paciencia.
En un mundo tan rápido, en un mundo tan acelerado, en un mundo que no espera, aquellos que dedican tiempo a la reflexión personal por medio de la Biblia, por medio de la oración, el primer resultado que comienzan a vivir por esta lectura bíblica es paciencia. Y cuando uno aprende a vivir de esta manera paciencia, recibe la consolación y la esperanza. La primera medida que nos recuerda el texto bíblico es la importancia de la relación íntima con Jesús. El poder leer la Biblia, el poder llenar nuestra mente de los pensamientos de la palabra de Dios. Esto va a producir ese fruto que es el fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia. Nos dice el Espíritu de Profecía, allí en Nuestra Elevada Vocación, la página 35, justamente comentando el texto que comenzamos a ver el recorrido para que se dé el fruto de la paciencia en nosotros, nos dice, a través de la paciencia y el consuelo de las Escrituras, tenemos esperanza. La esperanza cristiana no es sombría, sin consuelo. Oh, no nos encierra en una prisión de dudas y temores. La verdad nos hace libres aquellos que la amamos y somos santificados mediante ella. Andamos en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. La lectura de la Biblia que produce la paciencia no es una lectura sombría, no es una lectura que produce dudas y temores. La verdad de la palabra de Dios nos hace verdaderamente libres. ¿Para qué? Para poder ver lo que el otro no ve, para poder tener esa esperanza de algo mejor en el futuro, aunque momentáneamente nos toque estar en el crisol. Por eso la Biblia agrega que para tener paciencia, el primer paso tiene que ver con la relación con Dios por medio de la lectura de la Biblia. Pero hay otro paso tan importante como la lectura de la Biblia que va a producir en nosotros paciencia. Dice allí Pablo en el libro de Romanos, el capítulo 5 y el versículo 3, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Cuando te acercaste por primera vez al Evangelio, cuando te acercaste a la iglesia, comenzaste a estudiar la Biblia, aceptaste a Cristo, tuviste la libertad que te da el conocimiento de la palabra de Dios y el poder ver más allá de lo que la gente puede ver, el poder ver con esperanza hacia el futuro, como algún libro que tuvimos de los misioneros, viva con la seguridad que todo terminará bien. ¿Quién puede tener esa seguridad? El creyente, el que estudia la Biblia, porque la Biblia ilumina tu camino, la Biblia te hace libre. Pero en la medida que uno estudia la Biblia, también uno entiende que va a pasar por el crisol de las tribulaciones. ¿Y por qué permite Dios estas tribulaciones? Porque es en el crisol de las pruebas, de las dificultades, donde nuestra paciencia comienza a crecer. Por eso el texto nos decía que la tribulación produce paciencia. Y cuando la paciencia está en nosotros, como resultado vimos, primero del estudio de la Biblia, sumada a la tribulación que muchas veces en el crisol nos toca vivir, el texto 4 agrega, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Todas estas verdades de la palabra de Dios que vamos aprendiendo, que estamos estudiando, se van haciendo realidad en la vida diaria cuando pasamos por medio del crisol. Pero cuando la verdad está en mi mente por haber estudiado la Biblia, yo puedo entender que esa tribulación va a producir en mi paciencia y la paciencia va a terminar produciendo esperanza en mi corazón. Es por eso que el título de esta semana dice aguardar en el crisol. Los tiempos de Dios no son los míos, son diferentes. Pero ya vimos los primeros aspectos para
caminar o transitar el camino que produce la paciencia en la vida de cada uno de nosotros. Dice la Biblia, allí el apóstol Pedro, dice: hermanos míos, no se olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. La mirada que Dios tiene del tiempo claramente es muy distinta a la nuestra. El salmista agrega, hablando de Dios: para ti 1000 años pasan pronto, pasan como el día de ayer, pasan como unas horas de la noche. Claramente, cuando la Biblia nos habla de paciencia, es poder tener la mirada que Dios tiene de las cosas, que todo tiene un tiempo. Y decíamos que la cultura en la que vivimos, que es algo que es acorde a todas las épocas también, el ser humano tiende a apresurarse, el ser humano tiende a querer todas las cosas instantáneamente, y Dios tiene sus tiempos. Y él lo dice: para mí un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Por qué? Porque yo he puesto todas las cosas a su tiempo, porque el tiempo que yo tengo es el tiempo perfecto y correcto. Es más, el sabio Salomón, ¿se acuerdan que allí en el libro que él escribe de Eclesiastés, él dice: todo tiene su tiempo en esta vida, hay tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para alegrarse, para entristecerse, hay tiempo para todo, porque los tiempos de Dios son así. El ser humano que ha producido paciencia en su vida por medio de la Biblia, conociendo el plan de Dios, va a aprender a ejercer paciencia. Pero, ¿cuáles son los beneficios de la paciencia en la vida del creyente? Lo hemos estudiado, a mí me gustó cómo está ahí, por eso lo pongo en la reflexión. ¿Cuáles son estos beneficios? Los vamos a ver escritos ahora ahí en la pantalla para recordarlos, ¿no? Quizás como primer punto, la paciencia o el aprender a esperar en Dios nos ayuda a poner nuestra atención en las cosas que son importantes, que es Dios, acercarnos a Él. En segundo lugar, nos permite tener una imagen más clara de cuáles son nuestros motivos y deseos, una visión más clara de quiénes somos nosotros. En tercer lugar, perdón, la espera fortalece nuestra vida espiritual, porque esa paciencia que tenemos que tener el crisol nos ayuda a depender más de Dios. En cuarto lugar, esta espera desarrolla otras fortalezas espirituales como la fe y la confianza. En la Biblia leemos que Dios tiene preparado y tiene planes buenos para nosotros, pero no siempre los vemos instantáneamente. Aprender a esperar en Él nos ayuda a sumar confianza en Él. En quinto lugar, esta espera le permite a Dios poner otras piezas en el rompecabezas que necesita terminar primero. Hay cosas que deben ocurrir antes que Dios, por ejemplo, pueda solucionar este problema en nuestras vidas. En sexto lugar, la espera puede ayudar a probarnos quiénes somos. Y en séptimo lugar, la espera en el crisol no siempre va a tener una respuesta. ¿Por qué Dios nos hace esperar? No siempre va a haber una respuesta, por lo menos en esta tierra, por lo menos mientras estemos en este mundo de pecado. Seguramente cuando Cristo venga en la eternidad vamos a tener alguna de estas respuestas que hoy por ahí no entendemos. ¿Por qué se tomó algunos miles de años Dios para mandar a su Hijo? En Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Por qué Dios se demoró tanto tiempo? Bueno, Dios tiene su tiempo para cada cosa, cuando Él considera que es mejor. No nos dice la Biblia por qué fue en el momento ese justo dado que Cristo vino
a nacer entre medio de nosotros. Muchos dicen porque en aquel momento histórico, donde había un imperio que gobernaba todo, había un idioma prácticamente universal, por lo menos del mundo conocido, pero seguramente en la eternidad Dios nos explicará, porque Dios tiene sus tiempos para que el mal se desarrolle y para que cuando abundó el pecado, la venida de Cristo hizo sobreabundar la gracia en medio de este mundo pecador. A Dios le interesa el cultivo de tu paciencia, de aprender a esperar en Él. En Mensajes Selectos, la inspiración nos dice: al Señor no le agrada que nos alejemos de los brazos de Jesús a causa de nuestra impaciencia y nuestra zozobra. Es necesario que haya más espera y vigilancia serenas. Pensamos que no vamos por el camino correcto a menos que tengamos la sensación de ello, de modo que persistimos en contemplarnos interiormente en busca de alguna señal que cuadre a la ocasión. Pero no debemos confiar en nuestros sentimientos, sino en nuestra fe. Qué interesante declaración. Leíamos varias razones por las cuales Dios quiere que aprendamos paciencia allí en el crisol. Algunas las habíamos sacado allí de la lección de la escuela sabática. Y una decía el tema de ejercitar la fe. Los seres humanos somos muy de lo que sentimos, muy de las emociones. Si las cosas vienen bien y me siento bien, digo, Dios está conmigo, Dios es bueno, y toda esa cuestión de que mi vida espiritual viene bien. Ahora, cuando entro en el crisol, no veo luz más allá del camino, cuando todo parece ir mal, y no hay un avistaje de que las cosas puedan cambiar, los sentimientos cambian. Y antes todos estaban acompañando lo que yo creía, lo que yo decía de la Biblia, pero resulta que ahora mis sentimientos van en forma contraria. Pero dice que Dios no quiere que la impaciencia que nosotros tenemos nos haga desviar del camino y que no confiemos en lo que sentimos, ¿no? Sino que tenemos que confiar en la fe. ¿En qué fe? En la fe que ya tenemos en el Dios que conocemos. Por eso habíamos visto al principio de la reflexión que el camino de entrada para que haya paciencia, para que uno aprenda a esperar, es la palabra de Dios. Por eso nos había dicho el apóstol Pablo que lo que se escribió antes nos va a enseñar a nosotros y va a producir en nosotros paciencia. Cuando yo conozco al Dios de la Biblia, cuando comienzo a tener esa experiencia con Él, se produce la paciencia. ¿Por qué? Porque en medio de la zozobra, en medio del malestar, en medio de la prueba, en medio de la tormenta que azota y donde los sentimientos cambian radicalmente, yo puedo recordar quién es mi Dios. Y puedo saber que aunque los sentimientos no acompañen, yo sé en quién creí. Yo conozco al Dios que he creído y aunque hoy no lo siento de esta manera, yo sé que Él va a obrar en mi vida. Esa es la paciencia que Dios quiere que cultivemos. Es una paciencia que está basada en la fe bíblica. Y que no importa lo que pase, nosotros vamos a esperar en el Señor, porque lo que Dios tiene que para mí siempre es lo mejor. Tenemos en la lección de la semana ejemplos de varias personas de la Biblia que fueron impacientes. Cuando uno es impaciente, uno acumula malas consecuencias en la vida. ¿Se acuerdan de Abraham y de Sara? Dios le había prometido una gran descendencia, les había prometido que iban a tener un hijo propio, pero desde que recibió el mensaje Abraham pasó tiempo y no venía el hijo de la promesa. Ya eran grandes, Abraham y Sara, además Sara era estéril, y entonces, adelantándose al cumplimiento de esa promesa, Abraham termina teniendo un hijo con Agar.
todo el dolor que trae la descendencia de Agar en pelea con la descendencia del hijo que tuvo Sara. ¿Y eso por qué? Por no esperar los tiempos de Dios. A veces hay razones que nos llevan a no esperar. El tiempo pasa, como le pasó a Abraham, se iba poniendo viejo, la esposa era estéril. Tengo algo que hacer para que lo que Dios dice se pueda cumplir. Cuando Adán y Eva pecaron, Eva le ofrece el fruto a Adán. Adán se da cuenta y el amor que sentía por Eva, y pensando en el futuro, que se iba a quedar solo, prefirió echar sus suertes con ella, antes de esperar cuál era la resolución que Dios tomaba y antes de saber cómo Dios podía encauzar esto que había ocurrido, el apresuramiento. Tantas veces somos guiados por el miedo, por el apresuramiento, por la pasión. ¿Se acuerdan de Sansón? Le dijo a sus padres: tómenme esta mujer filistea. ¿Por qué? Porque me gusta. Son diferentes razones que van guiando las decisiones humanas, pero que terminan trayendo malas consecuencias. Y así podríamos sumar a la lista de hombres y mujeres en la Biblia que se dejaron dominar por pasiones, por broncas, por iras, por malos entendidos, por un montón de cosas que no es la confianza en Dios y la paciencia que tenemos que ejercer en los tiempos de Dios. Y esos apresuramientos trajeron malas consecuencias a su vida. Quizás si tuviéramos el tiempo, yo podría contarte mis apresuramientos y las malas consecuencias de mis malas decisiones. Vos podrías también volcar cuáles son tus apresuramientos en la vida por no ver la respuesta de Dios ya, y cómo te apresuraste a tomar una decisión que fue equivocada. Pero así como podemos tener ejemplos por el lado negativo, también podemos tener ejemplos por el lado positivo. Caso de José. Él no se apresuró. Cuando estuvo en la cárcel y supo del sueño de estos dos hombres que estaban con él, que trabajaban para Faraón y fueron restituidos, uno fue muerto, el otro quedó al servicio del rey. No se acordó hasta tiempo después de José. Pero toda esta espera en ese crisol ayudó a formar el carácter de José para que pudiera hacer la gran obra a la cual Dios le había llamado, que era pasar los tiempos de hambre en Egipto, organizar todo eso y traer a su familia hacia Egipto, donde en épocas de escasez había abundancia de comida. Cuando uno no se apresura y espera en Dios, aunque parezca que todo venga en forma contraria y me vaya mal, siempre el plan de Dios se cumple mejor para nuestras vidas. Y me gustaría, ya para ir cerrando nuestros momentos de reflexión, hemos visto de entrar en el camino del estudio de la Biblia, y a partir del estudio de la Biblia, Dios permite las tribulaciones para que, por la verdad que nos libera de las ideas equivocadas y la tribulación, produzca en nosotros paciencia, y la paciencia termine produciendo esperanza, no una esperanza vana, sino una esperanza cierta. Y ahí entra el Salmo 37, que era parte del estudio de esta semana, donde en la experiencia del salmista se puede ver esta realidad de aprender a esperar en medio del crisol, en medio de la dificultad, pero cómo la bendición de Dios puede venir a partir de esa paciencia que nosotros podemos ejercitar. Y vamos a releer algunos textos del Salmo 37. El versículo 1 dice: no te impacientes a causas de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Y fíjense que el Salmo comienza con esta palabra: no te impacientes.
Ejercer la paciencia, porque muchas veces vemos al costado, miramos al que está al lado, al que no es creyente, aquel que no ha aceptado a Cristo, y pareciera a los ojos humanos que prospera. No te impacientes, no le tengas envidia a ellos. Vos conocés a Dios. Por eso si saltamos al versículo 3, dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Miren cómo la Biblia nos dice, no te impacientes. La Biblia nos dice, confía en Jehová. Y el versículo agrega, el versículo 5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Este texto que los tenemos en cuadros y demás, pero que a veces nos olvidamos del contexto en el que está escrito. Él te dice, no mires al costado, no te impacientes por aquel que hace mal y parece que prospera. Por ninguna razón vos te sientas empujado a hacer lo malo. Confía en Jehová. Él va a actuar en tu vida. Tené paciencia, dale tiempo. Como grandes hombres y mujeres de la Biblia le dieron tiempo a Dios a actuar en sus vidas. Y ahí quiero sacar un versículo que en la reflexión de la semana pasada recordamos. El versículo 6 dice, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. ¿No? Esta obra que Dios hace en la vida de las personas cuando aprendemos a esperar en Él. Porque la justicia viene de Dios. Finalmente, en el versículo 8, el consejo que el salmista nos da, deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. No te dejes guiar por esto, como se guiaron otros en la historia bíblica. Le pasó a Jonás, estaba enojado, él no quería predicarle a estas personas tan corruptas, se quiso ir para otro lado. Que no guíe tu vida el enojo, que no guíe tu vida la pasión, guíate por la palabra de Dios, permítele a Dios que sea el que guíe tu vida. Y quiero compartir una cita más con ustedes del Camino a Cristo. Dice, algunos temen siempre y toman cuitas prestadas. Todos los días están rodeados de las prendas del amor de Dios. Todos los días gozan las bondades de su providencia, pero pasan por alto estas bendiciones presentes. Sus mentes están siempre espaciándose en algo desagradable cuya llegada temen, o puede ser que existan realmente algunas dificultades que, aunque pequeñas, sigan sus ojos de las muchas bendiciones que demandan gratitud. Inclusive en los momentos de espera, el Señor te dice, enfoca tu vida en las bendiciones que el Señor te ha dado. Por eso el camino de la paciencia no comienza directamente en el crisol. El camino de la paciencia comienza en el estudio de la Biblia. Y cuando mi mente es iluminada por la verdad de la palabra de Dios, es allí cuando Dios puede llevarme al crisol. ¿Por qué? Porque en el crisol, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, esto produce paciencia y la paciencia produce esperanza, que es una esperanza que está puesta en una realidad, en la realidad que es Jesús. Y quiero preguntarte ya para poder terminar, este, ¿sos una mujer? ¿Sos un hombre paciente? ¿Has aprendido a esperar en Dios? Siempre lo que Dios tiene preparado para tu vida es mejor a lo que vos planificaste. Por eso me gustaría terminar en esta noche el momento de reflexión con el texto del Salmo 37 que dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítate, disfruta, ¿no? Deleitarnos tiene esta idea de saborear a Dios. Aquel que ha entrado en el camino de Dios por medio de su palabra,
y lo conoce, ha sido liberado de los prejuicios, de las ideas equivocadas del enemigo por la palabra de Dios, cuando esté en el crisol, va a aprender a deleitarse, va a aprender a poner su foco en las cosas buenas, en las grandes bendiciones que inclusive en los momentos de espera Dios tiene para mi vida. Y entonces vamos a aprender a tomar buenas decisiones que vienen de hombres y mujeres que tienen el fruto del Espíritu, la paciencia. Y fortalecidos en esa virtud, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dios va a responder a lo que hay en tu vida, porque Dios sabe tus dolores, Dios sabe tus necesidades. Por eso Dios te dice en esta noche, deleítate en mí, en mi palabra, confía en mí, pon tu mirada en las bendiciones. Permítele a mi espíritu producir la paciencia en tu vida. Espera a que yo obre y vas a poder deleitarte en las grandes cosas que yo tengo para tu vida, porque yo sí voy a responder a tus necesidades. Que Dios te bendiga y ojalá que este momento de reflexión que hemos tenido, esto que hemos estudiado, del ejercicio de la paciencia en nuestra vida, pueda ser una realidad en tu vida personal. Y en medio de tu crisol, en medio de tu dificultad, con tu mente puesta solamente en las bendiciones de Cristo, vos puedas disfrutar de la compañía de Él, esperando a que Él obre con poder en tu vida. Nos vemos la semana que viene.